Y bueno, pues damos gracias a Dios por esta mañana tan hermosa. Podemos compartir la palabra de Dios. Y el título de este mensaje le he puesto por nombre Revolucionando las Ideas. Diga conmigo, revolucionando las ideas. Amén. Y esa razón de que, pues bueno, hoy 15 de septiembre celebramos, ¿verdad?, los que somos mexicanos, la independencia de nuestro país, México, y hoy pues se hace una gran fiesta, ¿verdad?, reconociendo la labor de los héroes patrios, de aquellos hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas para la libertad de este pueblo llamado México, y que sin duda no puede haber una libertad o una transformación de un país si no hay una decisión de cambio, ¿verdad? Si no hay una transformación de las ideas, de la forma de ver las cosas, de la perspectiva también de la vida, ¿verdad? Cuando estas personas comenzaron a juntarse, a traer estas ideas, estas personas pues comenzaron a tener ideas de libertad. Y comenzaron a idealizar una nueva vida para el país. Fíjese muy bien lo que estoy diciendo. Dije, empezaron a idealizar una nueva vida para el país. Y entonces surgen los movimientos de independencia en todos los países. Todo movimiento independiente, o sea, de independencia, toda lucha de independencia, han surgido por el deseo de transformar la vida de ese país. Y en esta mañana yo quiero compartirles lo que Romanos 12:2 nos dice. Realmente estoy utilizando este texto como un pretexto. Estoy utilizando este texto como un pretexto, como una forma de tomar el tema acerca de los movimientos de revolución o de independencia. Pero independientemente de la forma de pensar, política, social o religiosa de cada país, quiero hablarte de la esencia de la transformación conforme a la voluntad de Dios. Todos los movimientos de independencia de todos los países han surgido por un concepto básico de reforma. Diga conmigo, reforma. Ahora leamos Romanos capítulo 12:2. Lo voy a leer en esta versión Nueva Internacional. La versión Nueva Internacional dice de esta forma: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Ahora les voy a leer otra versión
And I will be reading another version. que es creo que una versión más antigua, o es una Reina Valera antigua, The latest version. que dice de esta manera: y no os conforméis a este siglo. Diga conmigo siglo. Ahora también diga era, tiempo. Ok. Siglo, era y tiempo son los mismos conceptos. Ok. Century, time, and era. La era de la nueva ola, ¿verdad? Que a veces oímos esa expresión, ¿verdad? Hear the expression of the La nueva era, new era. los nuevos tiempos, Times. ¿verdad? Y dice la Escritura: no se conforméis, no os conforméis a este siglo, to this world, mas reformaos, dice la palabra reformaos, but be renewed, por la renovación be transformed by the renewing de vuestro entendimiento, mind, para que experimentéis that you may prove cuál sea what la buena voluntad de is Dios, good, agradable y perfecta. acceptable, and perfect. Y esta palabra experimentar And this word is es muy importante, to experiment, porque Dios desea que usted y yo so that you may experimentemos, because God expects you wants to comprobemos. to prove. Cuando usted va al mercado, When you go to the market, ¿se acuerdan alguna vez cuando fueron a algún mercado en México y están los vendedores vendiendo en la plaza so the sellers were y le dicen: aquí están las carnitas más sabrosas, pásele, pásele, ¿verdad? Y está la gente vendiendo sus carnes y sus mercancías. Y algunos dicen: pásele, pásele, mire, aquí está la mejor barbacoa, ¿verdad? Y algunos se atreven a dar, ¿qué? La prueba, ¿sí o no? and some are willing to give you a Le dan un pedacito de carne para que usted compruebe you may prove que es la mejor barbacoa del that it's mercado. the best product for barbacoa. Y usted puede pasar de puesto en puesto You go by y probar de cada puesto y luego decidir cuál es el mejor puesto. which is the best. Bueno, algo así nos está diciendo This is what the Lord did. el apóstol Pablo al decir que debemos comprobar, Apostle Paul says que debemos testear. you should test. Estoy usando una palabra en español y inglés, ¿verdad? Testear, ¿verdad? Comprobar, testear la buena y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Perfect will of God for our life. Pero eso no va a poder ser posible al menos que tengamos la decisión This will not be possible until we pay attention de probar. or we taste. Hay mucha gente, yo recuerdo, mi papá iba a un puesto en el mercado I remember my father going to market y compraba chicharrón en ese puesto. and he would buy chicharrón Y él decía: este es el mejor chicharrón de todo Cuernavaca. from all Cuernavaca. Y efectivamente por muchos años fue el más sabroso de todo Cuernavaca. Pero el dueño murió But the owner died. y los hijos cambiaron la receta o la forma de hacer las cosas. The way to make it or process it Y ya el chicharrón ya no era el mismo. wasn't the same. The taste Ya tenía otro sabor, had a different tenía otra textura. texture. Por lo tanto ya no era el mismo It was chicharrón. not the same. Pero la costumbre de creerle a mi padre But the habit of believing my de father que ese era el mejor chicharrón was the best, me llevaba a ir siempre a comprar al mismo puesto, getting to go to buy it at the same. aunque la calidad del producto ya no fuera el The mismo. other product was not the same. Hasta que un día probé otro Until chicharrón I tasted mucho más barato cheaper y mucho mejor. and better. ¿Por qué? Porque era un comerciante nuevo que estaba tratando de hacer mejor las cosas. I was trying to do things better. Era un solo comerciante que no tenía empleados. One vendor that did not even have El otro puesto sí seguía vendiendo muchísimo the other stand who used to sell much more. porque tenía la historia de haber sido History
el mejor chicharronero de the Cuernavaca, best, pero su calidad ya no era la misma. but the quality was not there. Así es de que yo me atreví a romper el molde So I went and broke that mold, de la idea de que ese era el mejor chicharrón knowing that that was de Cuernavaca y me atreví a probar otro chicharrón and I went and tasted a different que one, resultó más sabroso, and it was de mejor calidad better y quality, más barato. and tastier and Bueno, ¿qué es lo que le trato de decir con esto? what am I trying to say? Que toda transformación That all transformation proviene de la valentía comes from de hacer cambios. to make changes. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say for Las transformaciones transformations y los cambios siempre son incómodos might not be too comfortable para el modelo de pensamiento conservador, for those who have a conservative mind. que como su nombre lo indica, Necessarily indicates busca conservar el status quo, they want to conserve the status quo, que significa el modo o el sistema the system, the mode, de vida actual. Eso es el status quo. Eso es lo que significa la palabra status quo, el modo de vida actual. the way of living, the actual way of living. La mente conservadora The conservative mind siempre busca mantener always to el have status quo, or to maintain the status quo. siempre que las cosas permanezcan igual. Things remain the same. No voy a entrar en cosas de política ni mucho menos. Estoy dando la base del pensamiento. We're just touching the basis of this thought. Pablo hace una reflexión acerca del cambio Reflection about changes y la transformación necesaria and the transformation that is necessary desde nuestro interior from our interior para un propósito específico. for a specific purpose. ¿Cuál es ese propósito? What is that purpose? Entender To understand cuál es what la is buena voluntad, good will, agradable acceptable, y and perfecta perfect. de Dios para nuestras vidas. ¿Lo entendió? Do you ¿Me understand? entendió? You understand? Amén. Entonces, los cambios y las transformaciones nos ayudan a entender Help us to understand cuál es which is la buena, the good, agradable y acceptable, perfecta and perfect voluntad de Dios. Los cambios son buenos. changes are good. ¿Cuántos dicen amén? How many agree? ¿Está de acuerdo conmigo? Los cambios son buenos. Changes are good. Siempre y cuando busquemos As long as we see la buena, the good, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces, para lograr esto, tenemos que hacer varias to cosas. accomplish it, we have to do several things. Primero, First of all, no te amoldes. Dile al que está a tu lado, no te amoldes. tell your neighbor, do not conform yourself. No te, Do not be molded. no te acomodes cómodamente. Eso es lo que significa también la palabra amoldar. Do not conform. ¿Cuántos tienen un sillón preferido, o un lugar preferido, una silla preferida que tenga, que sea suave, ¿verdad? Maybe it might be a Y soft que por los años de que usted ha estado sentado ahí, chair. ya hasta tiene su forma, ¿verdad? It has your form. Ha agarrado la forma de su cuerpo. The form of Usted ha moldado esa silla, ese sillón a su cuerpo. You're molded that chair to Y your cuando usted body. se sienta, usted está cómodo, When you ¿verdad? sit, you're comfortable. Porque ya esa estructura se hizo a su forma. That structure has Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. This is what the Nos Apostle está Paul diciendo, no te pongas tan cómodo said, not be so comfortable. en este sistema de cosas, System, con este mundo, con este correr del mundo, with the no, way of this world. no te amoldes. Do not be molded. Pablo nos está diciendo que Paul is saying debemos evitar el molde de este mundo. we should avoid the mold of this world, the pattern of this world. Cuando yo hago peris en mi negocio, cuando hago When I make the patties at my las peris de las carnes, business, ¿cómo se dice en inglés?
hand perimel, que son hechas a mano, hand perimels, algo así, ¿verdad? Yo tengo que usar un molde I have to use a mold. y agarro la carne And I take the y meat. empiezo a aflojarla para que esté suavecita. To lose it. Más si estaba en el refrigerador y un poco congelada, tengo que moverla I need to move y it. luego tengo que I presionarla have to press it para que agarre la so forma that it may take del the molde form de una peri, de una rueda, of a round patty. ¿verdad? Pero tengo que I presionarla. have to press on Si it. yo solamente dejo la carne sobre el molde Throw it on the mold. y no la presiono, Press on it. no va a tomar la forma que yo deseo. Not take the form that I Por lo tanto, el mundo so then the world está haciendo presión sobre nosotros pressing us todo el tiempo every para que time seamos y nos amoldemos that we may be a las born ideas de este mundo, its ideas, the idea a la of forma de pensar de este the mundo. way of thinking of this world. Y el apóstol Pablo nos invita a no tomar esa posición, The Apostle Paul invites us not to a take que no nos amoldemos not be molded a las to filosofías philosophy huecas y humanas that are empty. que el mundo trae como presión sobre nosotros Bring that pressure on us para que tomemos esa so forma. that we may get Colosenses capítulo 2 versículo 8, se lo voy a leer. Colosenses 2:8 dice lo siguiente: cuídense de que nadie los cultive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas. to beware lest any man spoil you through philosophies and vain deceit, La que está de acuerdo con los principios de este mundo after the tradition of men, after the rudiments of y the world, no conforme a Cristo. and not according to Christ. Fíjese bien lo que está diciendo, segundo Colosenses 2:8. Cuídense que nadie los engañe de correr con las filosofías humanas, huecas, Of not being deceived. porque eso lo que está buscando es que se amolden a los principios de este mundo Because this is what it's seeking to for Y us to no- be molded, y no conforme a Cristo. and not according to Christ. Entonces, nosotros necesitamos amoldarnos, pero a las ideas de Cristo. And so we need to be molded Amén. on the ideas of Christ. A lo siguiente que necesitamos hacer And the second thing we need to do, es no conformarnos not be conformed a este mundo, to this world, a este sistema de to cosas. this system. Quiero decir, en la época de la independencia, In the time of the independence, los héroes de la the patria heroes of the nation decidieron tomar acciones decided to take action, para transformar la realidad de la nación. transform the reality of the nation. En el caso de México, In the case of Mexico, los libertadores de México desearon the heroes of freedom of Mexico, abolir la esclavitud, they decided to abolish slavery. que desearon que los mexicanos tuvieran libertad, They wanted for Mexicans to have freedom. porque estaban siendo oprimidos por el imperio español Oppressed o por el reinado español. by No había libertades, la gente vivía como esclavos. they lived as slaves. Entonces ellos tomaron decisiones que iban en contra de su sistema That was going social, against their político y aún hasta religioso, system, and political and even religious. porque fueron clérigos They were clerical. los que comenzaron esta guerra de Started independencia. this war. Tenemos al cura Hidalgo y al cura Morelos, dos clérigos católicos. Entonces también rompieron estructuras ideológicas So they espirituales broke these, structures of idolatry para conseguir un fin. and spiritual to gain. Porque es bueno, diga conmigo, es bueno, es agradable It's acceptable y es perfecto and it's
purpose que el hombre tenga libertad, that men may have freedom. que usted y yo seamos libres, ¿sí o no? Eso es bueno, agradable y perfecto. Good. Y eso es lo que esos hombres desearon en ese momento de libertad. In the time of No se conformaron, they did not conform, no estuvieron cómodos they were not comfortable en ese sistema de in cosas. that system. El conformismo en la vida cristiana Being conformed in the religious El conformismo en la vida cristiana produce muerte, takes us produce muerte, to death. produce muerte espiritual. ¿Sí me está entendiendo? El conformismo cristiano, la conformidad espiritual produce muerte espiritual. Spiritual death. La conformidad es un estado mental que impide avanzar hacia nuevas metas. It's a state of mind that does not allow us Si usted piensa que usted está conforme con lo que usted ha recibido de parte de Dios comfortable where you're at, y que usted está bien con lo que tiene espiritualmente, fine with what you have y spiritually, si usted piensa que ya no puede hacer más por Dios, more for God, que usted ya no puede ser más útil para el Señor, not serve the Lord anymore. que ahora es tiempo para que otras generaciones hagan, Other generations, que otros sean los que tomen la batuta, others may take, que otros sean los que avancen por usted. others may advance. Déjeme decirle que usted está directo hacia la muerte espiritual. I tell you, you're heading to death, spiritual death. Si usted está pensando de esa manera, si usted se está quedando conforme con lo que usted tiene espiritualmente, eventualmente usted irá a la muerte espiritual. Go into spiritual death. Estas palabras, algunos milagros más impresionantes fueron hechos por las personas que no se conformaron a la situación negativa de ese momento. The greatest miracles were done by people who did not conform. Sino que fueron más allá de sus posibilidades. Further their possibilities. Marcos capítulo 2 versículos del 1 al 12 nos habla acerca de la experiencia de los amigos de un paralítico. Marcos capítulo 2 versículo del 1 al 12 Mark chapter 2, nos habla acerca de un hombre paralítico we read about a paralytic que tenía unos amigos that had some friends, y que esos amigos and that his friends oyeron que Jesús sanaba. heard that Jesus healed. Ahora, no solamente oyeron que Jesús They sanaba, not only creyeron que Jesús sanaba. that Jesus would heal, Porque la fe no viene sino por el oír, because faith comes from hearing, y el oír por la palabra de Dios. the hearing from the word of God. Muchos de ustedes están esperando que cambios vengan a sus familias o a sus hijos o a personas, pero ustedes no les hablan la palabra de Dios. But some of you do not speak the word. Ustedes no les están hablando la palabra de Not Dios. speaking the word. No están orando por ellos. Not praying for them. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Through hearing the word. Estos amigos amaban a su amigo Friends love their friends. y se mostraron amigos al oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y luego hacer algo por su amigo. Something for their friend. Ellos llevaron a su amigo a la presencia de They Jesús, took their friend to the presence of the Lord. pero se vieron con un gran obstáculo. But they found an obstacle. Se vieron con la casa llena, repleta. The house was full. No podía entrar Could nadie, not come in. y mucho menos 4 hombres y una persona en medio, 5 Much hombres. less 4 men bringing a paralytic. No podían entrar. They could not come in. Así es de que ellos estaban imposibilitados de ayudar a su amigo en ese momento, según la circunstancia. So they could not come in. They had that obstacle. ¿Quién de ustedes se atrevería a hacerle un hueco a la casa de un vecino simplemente para entrar? How many of you would be willing to open? Vaya que nos meteríamos en un gran lío. Seguramente nos iríamos a la cárcel si usted hiciera eso. Maybe we would get in trouble or get in Pues ellos trouble. estuvieron dispuestos inclusive a ir a la cárcel But they were willing to even o de recibir el castigo que pudiera ser por haber hecho ese hoyo en el techo. making that fold on their ceiling. Ellos subieron al techo They went on the
roof, hicieron un hoyo en el techo opened y it, bajaron a su amigo. and then brought their friend down. Rompieron con toda estructura social y mental. They broke every structure, social structure. Quizás las personas le decían, ¿qué van a hacer? Maybe people ask, what Están are you locos. doing? Are you crazy? ¿Qué están What haciendo? are you doing? Van a dañar esa propiedad. You're going to damage Los them. van a meter a la Go cárcel. to jail. Ustedes están mal. You were wrong. Pero ellos estaban seguros de algo. They were sure of Que creyeron en que Jesús iba a sanar a su amigo. was going to heal their Así es que no se conformaron They did not come a la situación. to the situation. Ellos dijeron, aunque parece imposible, And though it might seem vamos a hacer algo. we were going to do something. Parece imposible, It might look pero impossible, vamos a hacer algo. but let's do something. Y entonces surgió la idea de subir al amigo. So they had this idea to go Y eso rompía con toda conformidad They broke with all conformism. con todo pensamiento adecuado, conservador. That was conservative. Así es de que ellos se atrevieron a ir más allá de sus They were posibilidades. willing to go further beyond Fueron their osados. possibilities. Fueron atrevidos. Y ellos recibieron el milagro. And they received their Te miracle. quiero dar el ejemplo de la mujer que abrió camino entre una multitud. I want to speak to you about Dice la palabra que apretaban a Jesús. There was a lot of people that La gente lo apretaba. they were pushing. Todos querían un milagro de They were Jesús. so close to Jesus because they needed a miracle. Todos lo tocaban, Everybody was touching him, pero no sucedía but nada. nothing was happening. Todos le rogaban, Everybody was pleased pero no with God, sucedía nada. Lord, but nothing was happening. Lo apretaron de tal modo que no podía avanzar. And they did not allow La Jesus gente estaba agolpada sobre Jesús. to walk. Pero una mujer But there was con una gran they necesidad had a great need. de una enfermedad She que had- por muchos años la estuvo azotando. For so many years. 18 años. ¿Cuántos años eran de la mujer del flujo? 12. Bueno, exageré un poco, ¿verdad? 12 años. Eran bastante años, ¿verdad? Muchos años siendo azotada por esa enfermedad. Because of Se atreve a abrirse camino sobre la gente she went out and opened her way y tocar el borde del manto del Señor Jesús. and she touched the hem of the dress of Y Jesus. cuando Jesús es tocado por esta mujer, And so when Jesus was touched by this woman, dice la palabra que él reaccionó de una forma que todos se sorprendieron. and he reacted in a way that everybody was surprised. Y el Señor preguntó, ¿quién me ha tocado? And so Jesus asked, who has touched me? Y pareciera una broma, It seemed as a joke. porque todo el mundo lo estaba tocando. Everyone was touching Jesus. Y los discípulos respondieron de esa forma lógica. And so the disciples Señor, ¿cómo dices que quién te tocó si todo el mundo te está tocando? everybody is touching you. Y él le responde, And he said, es que alguien me tocó diferente. somebody touched me in a different Alguien hizo algo diferente. Somebody did something different. Alguien llegó a mí con una actitud Somebody diferente. did a different attitude. Alguien decidió romper las formas. Somebody decided to break Alguien decidió romper el pensamiento conformista. with that. Alguien se acercó a mí de una manera liberal. Somebody came ¿Qué quiero decir con liberal? Abriéndose camino, and made a way abriéndose la libertad de poder llegar hasta ese lugar. to freedom. Yo no estoy hablando de una forma de pensamiento, I'm not talking about estoy hablando de una actitud. I'm speaking about and Ella se abrió camino she made y llegó hasta Jesús and came to para tocar su manto, touch the hem of the porque ella pensaba, no necesito rogarle, She thought, I don't need to no necesito conversar con I él, don't need to speak to him. si tan solo le tocare. She said, Seré "If I sana." only touch, La Biblia no nos lo I will dice, be healed. The Bible pero does not seguramente say, ese era el pensamiento de esa but mujer. maybe this was her thought. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. I will be healed. Y todo el mundo pensaba,
Everybody thought que si podía hablar con Jesús, that if they could speak, si podía convencerlo de llevarlo a su casa, convince him to go, si podía convencerlo de pensar de una forma distinta socialmente, to make them think different, iban a conseguir algo de parte they de would find Jesús. something, or Pero no sucedió nada. No hubo ningún milagro. there was no miracle. Sucedió hasta que esa It mujer happened until this actuó de woman forma diferente y tocó su manto. had a different attitude. Fueron dos personas que no se conformaron a su situación. There were people that did not conform to their situation. Para que podamos comprobar la buena y agradable We may y perfecta voluntad de Dios, good, acceptable, tenemos que hacer otra cosa más. and pleasing. Tenemos que ser transformados. Diga conmigo, transformación. Say transform, Transformación. transformation. Aleluya. En el original griego, The original Greek, Pablo menciona la palabra metanoia, Paul mentions this word, del cual se deriva la palabra metamorfosis. which is derived from the word metamorphosis. Esta palabra de ser transformados, cuando Pablo dice, y transformaos, And Paul says, be transformed. la palabra escrita en el original significa metanoia, o The es word in the original is metanoia, que en realidad la raíz significa arrepentimiento. comes from a root that means repentance. Fíjese bien, le está diciendo arrepiéntanse.